Mi nombre es Herman Thurman, tengo 76 años, soy un liniero de telégrafos jubilado y vivo aquí en Richmond, Virginia, en pleno corazón del sur. Cada recodo del río James guarda una historia, pero la que voy a contarte hoy es, quizás, la más dolorosa que he vivido. Es una herida que, aunque ya cicatrizada, sigue doliendo cuando los recuerdos regresan. Aún así, siento que debo compartirla, porque tal vez, solo tal vez, ayude a alguien que esté pasando por lo mismo sin darse cuenta. La vida de un hombre que trabajaba con telégrafos nunca fue tranquila. Durante muchos años pasé largas temporadas lejos de casa, viajando por todo el Atlántico Medio para instalar y reparar las líneas que mantenían conectado a nuestro país antes de que existiera Internet. Mientras yo estaba allá afuera, descifrando mensajes, dejaba atrás a mi esposa Serena y a nuestro hijo Preston, un niño que era la luz de mis ojos. Preston siempre fue un chico tímido, de voz suave y modales cuidadosos, el tipo de niño que pedía permiso hasta para respirar. Al principio pensé que era simplemente su forma de ser. Serena decía que había salido a mi padre, que también era callado. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar algo diferente. Cuando regresaba de un viaje, el niño corría a abrazarme, pero enseguida se apartaba, como si temiera ser una molestia. «Es solo una fase», decía Serena. «Cosas de niños». Repetía lo mismo cada vez que comentaba su comportamiento. Sus calificaciones en la escuela ya no eran las de antes. La maestra enviaba notas diciendo que estaba distraído, que no participaba en clase como solía hacerlo. Confieso que, con tantas horas dedicadas a descifrar códigos y señales, terminé creyendo que era solo eso, una fase pasajera. Algo que me parecía tierno era lo religiosa que se había vuelto Serena. Cada noche, exactamente a las 9, llevaba a Preston al dormitorio y decía que era hora de rezar. «Le estoy enseñando valores», decía orgullosa. La puerta siempre estaba cerrada, porque según ella era un momento íntimo entre madre e hijo, una conexión especial. Yo, un hombre sencillo criado entre hojas de nabo y pan de maíz desde niño, respetaba esas tradiciones. Incluso me parecía hermoso ese tipo de dedicación. Pero algo me inquietaba. Preston, que ya era reservado, se volvía aún más retraído después de esos momentos. Una noche, cuando mencioné que debía viajar al día siguiente a Nueva York para reparar una línea telegráfica, vi en sus ojos un terror que no supe explicar. Miró a su madre con un miedo que me heló la sangre, como si me hubiera caído al agua helada del James. «Papá, ¿de verdad tienes que irte?», preguntó con la voz temblorosa. «Es su trabajo, muchacho». «No digas tonterías», respondió Serena antes de que yo pudiera contestar. Esa noche, Preston me abrazó más fuerte de lo habitual antes de dormir y me dijo algo que debería haber encendido todas las alarmas en mi cabeza. «Cuando no estás aquí, mamá cambia». Si estás disfrutando mi historia, te invito a dejar un me gusta para alegrar el corazón de este viejo, suscribirte al canal para no perderte mis próximas historias de vida, dale like al vídeo y contarme en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allá. Me llena de alegría saber desde qué rincón del país y en qué momento del día me escuchas. En mi mente, era solo un hijo que extrañaba a su padre. Qué equivocado estaba. Qué ciego fui durante tanto tiempo. La vida en la carretera me hizo perderme de muchas cosas, pero jamás imaginé que me estaba perdiendo algo tan grave, justo bajo mi propio techo, bajo las tejas rojas de aquella casa junto al río. Mi infancia fue muy distinta a la de Preston. Nací y crecí en los Outer Banks de Carolina del Norte, donde el cielo es más azul que en cualquier otro lugar. Hijo de un pescador, aprendí desde temprano a respetar el mar y sus criaturas. Mi padre, un hombre de pocas palabras, me enseñó más con su ejemplo que con sermones. Cuando volvía de pescar, siempre traía un lenguado, una lubina rayada o incluso un gran tambor que apenas cabía en el bote. Nuestra casa era sencilla, con piso de tierra y un techo que cantaba cuando la lluvia golpeaba fuerte. Mamá preparaba el mejor estofado de mariscos de la región y asaba batatas sobre las brasas mientras contaba historias de la gente del norte. En noches de luna llena, nos sentábamos en el porche a escuchar el llamado de las aves nocturnas y el croar de las ranas,
la sinfonía de la costa que nunca se apaga. En la escuela era tímido, pero no por miedo, sino por admiración. Me cautivaban las letras, los números y las historias de lugares lejanos. La señorita Beverly, mi maestra, Dios la tenga en su gloria, notó mi interés y comenzó a enseñarme código Morse cuando supo que quería ser operador de telégrafos. Germain tiene el don de la comunicación, le decía a mi madre, quien sonreía orgullosa mientras trenzaba paja para hacer canastos. Aprendí las letras y los números en código, practicaba golpeando el dedo sobre la mesa, usando una linterna por las noches o silbando las señales mientras pescaba con papá. Aquellos puntos y rayas me fascinaban, era como poder hablar con el mundo sin abrir la boca. Increíble. Cuando surgió la oportunidad de trabajar para la compañía de telégrafos en Nueva York, mamá lloró en silencio, pero me animó a ir. Papá me regaló una navaja de bolsillo, de esas que sirven para todo, y me dijo solo una frase: «Ve, hijo. El mundo es demasiado grande para quedarse en un solo lugar». Fue la oración más larga que le escuché pronunciar. A los 18 años dejé Carolina del Norte, con una maleta de cartón que llevaba 2 mudas de ropa, la navaja de mi padre, la bendición de mi madre y una botella de té de menta que ella preparó para cualquier mal. El tren atravesó el campo y yo permanecí pegado a la ventana, viendo cómo la costa desaparecía, pero sintiendo que aún la llevaba dentro. En Nueva York, empecé a trabajar en la estación central de telégrafos. El jefe, el señor Henderson, un hombre serio pero justo, pronto se dio cuenta de que tenía talento para el oficio. En poco tiempo ya estaba ayudando a entrenar a los recién llegados. Mis manos, endurecidas por la pesca, ahora danzaban sobre la tecla, transmitiendo mensajes que conectaban familias, cerraban negocios, anunciaban nacimientos y despedidas. Fue en esa época cuando conocí a Serena. Trabajaba en el restaurante junto a la estación y siempre me servía café extra fuerte cuando entraba al turno de noche. Era una mujer hermosa, de sonrisa fácil y mirada penetrante. Hablábamos de todo, del cielo estrellado de Carolina del Norte, de las crecidas del río James, de los libros que le gustaba leer. A diferencia de mí, Serena había estudiado bastante. Hablaba con elegancia, conocía de poesía y soñaba con ser maestra algún día. Me enamoré de esa inteligencia, de esa determinación que la hacía destacar. Cuando ella sonreía, parecía que el sol volvía a salir incluso a medianoche. Después de unos meses, reuní el valor suficiente para invitarla a dar un paseo por el parque después del trabajo. Ella aceptó. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Llevaba un vestido azul claro, una flor en el cabello y un perfume de jazmín que impregnaba el aire. Caminamos por el parque, comimos pastelitos de limón y compartimos una gaseosa sentados en un banco bajo un viejo roble. La luna brillaba como solo lo hace en el Atlántico Medio, grande, imponente, iluminando el río a lo lejos. Fue allí, bajo esa luna llena, donde tomé su mano por primera vez. Mi corazón latía más rápido que el telégrafo durante una tormenta, cuando los mensajes se amontonaban. Jamás habría imaginado que esas manos, tan suaves aquella noche, serían algún día instrumentos de tanto dolor para nuestro hijo. ¿Cómo podía suponer que aquella voz, que recitaba los versos de Langston Hughes con tanta dulzura, llegaría un día a pronunciar palabras tan crueles? La vida tiene esas ironías que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Pero en aquel entonces, todo era esperanza y sueños. Los encuentros en el parque se convirtieron en paseos en bote por el lago, en visitas al mercado dominical y en tardes de festivales de iglesia con fogatas y música gospel tradicional. A Serena le encantaba bailar. Giraba como un trompo al ritmo de la música y me tomaba de la mano mientras yo, tan tímido como siempre, intentaba seguirle los pasos. Cuando pedí su mano en matrimonio, lo hice a la manera tradicional. Fui a hablar con su padre, el señor Wallace, un comerciante muy respetado en la ciudad. Temblaba de pies a cabeza, pero mantuve la compostura. «Quiero casarme con su hija, señor. Soy un hombre trabajador, tengo un empleo estable en la compañía de servicios y amo a Serena más que a nada en esta vida». El señor Wallace me miró de arriba abajo, encendió su pipa y dijo: «¿Eres del norte, verdad? Buena gente trabajadora».
Mi hija merece lo mejor. Pausó lo que me pareció una eternidad, exhaló una nube de humo y concluyó: si ella te quiere, tienes mi bendición. La boda fue sencilla, celebrada en la pequeña iglesia de la comunidad. Serena estaba preciosa, con un vestido blanco cosido por su madre. Yo, nervioso dentro de un traje prestado, era el hombre más feliz del mundo. La recepción se realizó en el patio trasero de sus padres, con barbacoa, ensalada de papa, bagre frito y hasta una pequeña banda que tocaba viejas melodías del sur, de esas que hacen mover los pies a cualquiera. Comenzamos nuestra vida matrimonial en un apartamento alquilado cerca de la estación. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y eso bastaba. Serena consiguió trabajo como asistente en una escuela, el primer paso hacia su sueño de ser maestra. Yo continué en la oficina de telégrafos, ahora con más responsabilidades y un salario un poco mejor. La vida seguía su curso tranquilo, como las aguas del río James en los días serenos. Hasta que un día Serena me dio la noticia que lo cambiaría todo. Estábamos esperando un hijo. La felicidad que sentí en ese instante es indescriptible. Iba a ser padre. Una pequeña parte de mí y de ella, una nueva vida que daría más sentido a nuestra existencia. Estaba preparado para ser un buen padre, para proteger a mi hijo de todos los peligros del mundo. Lo que no sabía era que la vida pronto me enseñaría que el peligro no siempre viene de fuera. A veces está justo bajo nuestro techo, escondido en la persona que menos imaginamos. El embarazo de Serena fue una montaña rusa de emociones. Al principio se sentía mal todo el día. El olor de la comida le causaba náuseas y lloraba por las cosas más pequeñas. Hice todo lo posible por complacerla. Buscaba en el mercado pasteles de batata recién hechos, le preparaba té de menta, ese que mi madre decía que calmaba el alma, y le masajeaba los pies hinchados al final del día. A medida que su vientre crecía, Serena se volvía más hermosa y también más irritable. Se quejaba de sentirse gorda, de no poder seguir enseñando, de que nuestro apartamento era demasiado pequeño para un bebé. Yo trataba de tranquilizarla, le decía que todo saldría bien, que estábamos juntos en esto. Tú no lo entiendes, Germain, gritaba a veces, cerrando la puerta del dormitorio de un portazo. Tú no eres el que carga con este niño. Me quedaba confundido en la sala, preguntándome qué había hecho mal. La partera, la señora Green, una mujer sabia que había traído al mundo a la mitad de los niños de la ciudad, me consolaba. Así son las cosas, señor Turman. Las mujeres se ponen un poco raras cuando están embarazadas. Son las hormonas, ya sabe. Tenga paciencia. Y la tuve. La paciencia nunca fue un problema para mí. En el trabajo del telégrafo uno aprende a esperar, a descifrar mensajes con calma, a encontrar el sentido detrás de las señales. Preston nació en una noche de tormenta, de esas que convierten el cielo sureño en un espectáculo de relámpagos y truenos. Las aguas del James subieron tanto que casi inundan las casas cercanas al río. Serena entró en trabajo de parto 2 días antes de lo previsto, y tuve que cargarla en brazos hasta la casa de la señora Green, con la lluvia golpeándonos la espalda. Fueron horas de angustiosa espera. Desde el porche, escuchaba los gritos de Serena dentro y rezaba en silencio al Señor, como me había enseñado mi madre. Hasta que, por fin, un llanto fuerte rompió la tormenta. El llanto de un bebé sano, con pulmones potentes que desafiaban el trueno. Cuando entré a la habitación y vi a aquel pequeño en brazos de Serena, sentí que el corazón se me salía del pecho. Preston era perfecto. Tenía los ojos de su madre, la nariz redonda de mi padre y un puñado de cabello oscuro. Sus diminutas manos se abrían y cerraban, como si enviaran mensajes en código Morse. Mira, Serena, bromeé emocionado, parece que ya quiere ser operador de telégrafos, igual que su papá. Ella observó al bebé con una expresión que no supe interpretar en ese momento. No era exactamente alegría, ni orgullo. Era algo parecido a la decepción, o quizá al cansancio. Pensé que sería por el agotamiento del parto. Espero que tenga más ambición que tú, Germain, respondió, ajustando al bebé contra su pecho. Los primeros meses con Preston fueron un periodo de adaptación.
Serena parecía perdida en el cuidado del niño. Se irritaba cuando lloraba y se quejaba de no tener tiempo para nada. Yo intentaba ayudar tanto como podía, pero mi trabajo exigía ausencias cada vez más largas. La red telegráfica se estaba expandiendo tierra adentro, y yo era uno de los pocos técnicos con experiencia disponibles para instalar y reparar líneas en ciudades lejanas. ¿Vas a dejarme sola con este niño otra vez?, me preguntó una noche, con el ceño fruncido. Serena se quejaba cada vez que yo tenía que viajar. Es la forma en que pagamos las cuentas, Serena. No tengo elección, le explicaba, con el corazón encogido por tener que dejarlos atrás. Cuando Preston tenía alrededor de 2 años, logré conseguir un traslado a Richmond, una ciudad más grande y en pleno crecimiento, en el centro del estado. El río James atravesaba la ciudad, recordándome un poco a mi hogar en Carolina del Norte. Compramos una casa sencilla, pero nuestra propia casa, con un pequeño jardín donde Preston podía jugar. Serena consiguió trabajo como secretaria en una escuela municipal. No era el empleo de sus sueños, pero era algo. Preston creció guapo e inteligente. Le encantaba escuchar las historias que yo contaba sobre los Outer Banks, sobre los animales y el océano. Sus ojos brillaban cuando imitaba el rugido de un gato salvaje o el grito de un águila. Tenía una dulzura natural, una curiosidad innata y una risa que era pura música. Con Serena, sin embargo, la relación era diferente. Ella se mostraba impaciente ante sus preguntas, sus juegos, su energía infantil. «Niño, quédate quieto. ¿No ves que estoy cansada?», era lo que más se escuchaba en casa. Yo intentaba compensar eso cuando estaba en casa. Jugaba con él, lo llevaba a pescar al James, le enseñaba a reconocer las huellas de los animales en la orilla del río y a identificar plantas comestibles, como las bayas y las nueces pacanas. Pero mis viajes de trabajo se hicieron cada vez más frecuentes. Estados Unidos se estaba modernizando, el telégrafo llegaba a lugares cada vez más remotos y yo era necesario. Pasaba días, a veces semanas, lejos de casa, recorriendo el interior de Virginia y las Carolinas, instalando equipos, capacitando nuevos operadores y reparando líneas dañadas por tormentas. Cuando regresaba, encontraba a Preston más callado, más retraído. Al principio pensé que era solo por extrañarme. Luego creí que simplemente era su naturaleza, tímido como lo fui yo de niño. Serena decía que era igual en la escuela, que la maestra se quejaba de que no participaba, que se quedaba en su rincón. Este chico salió a ti, Germain, callado, sin ambición. Así va a tener una vida difícil, comentaba, sin darse cuenta de cómo esas palabras herían al pequeño que jugaba en el suelo de la sala. Fue cuando Preston tenía unos 6 años que Serena empezó con lo de las oraciones. Todo comenzó después de hacerse amiga de la señora Beverly, una mujer muy religiosa del vecindario. Ella hablaba constantemente sobre la importancia de la disciplina, de enderezar el árbol mientras es joven, de no escatimar correcciones. Germain, necesitamos darle una educación religiosa a Preston. Es demasiado rebelde, me dijo un día cuando regresé de un viaje. ¿Rebelde, Preston? Pero si es tan tranquilo, respondí, confundido. Eso es lo que tú ves cuando no estás aquí. Me da muchos problemas, no me obedece, no hace la tarea, me contesta mal. Miré a Preston, que jugaba en el jardín con una resortera que yo mismo le había hecho. No podía ver rebeldía en aquel niño delgado y de mirada dulce. Pero Serena era quien pasaba más tiempo con él, así que quizá tenía razón. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté. Voy a enseñarle a rezar. A reflexionar sobre sus acciones cada noche antes de dormir. Un momento solo para madre e hijo. Me pareció una buena idea. Mi propia madre me había enseñado a rezar desde pequeño, a agradecer por la comida, por el techo sobre nuestras cabezas y por la salud de la familia. La fe siempre había sido un consuelo en los momentos difíciles, una compañía en las noches solitarias lejos de casa. Si Preston aprendía eso desde temprano, sería bueno para él. Excelente idea, Serena. Me alegra que te preocupes por eso. Y así comenzaron las sesiones nocturnas de oración.
Cada noche, exactamente a las 9, Serena llevaba a Preston al dormitorio, cerraba la puerta y permanecían allí entre 30 y 40 minutos. Cuando salían, Preston siempre estaba callado, con la cabeza baja, y se iba directo a la cama sin decir una palabra. Cuando estaba en casa, a veces intentaba unirme a esas oraciones. Déjame acompañarlos hoy. Quiero enseñarle la oración del Señor que mi madre me enseñó, le propuse una vez. No es necesario, Germen. Es un momento entre madre e hijo. Tú no lo entenderías, respondió seca. No insistí. Respeté ese espacio que estaba creando. Incluso me parecía algo bonito. ¿Cómo podía imaginar que detrás de esa puerta cerrada no había oraciones, sino gritos ahogados? Que no había reflexión, sino miedo. Que las manos que debían bendecir, en realidad estaban castigando. Preston empezó a cambiar. Aquel niño alegre y curioso fue reemplazado por uno silencioso y temeroso. Sus calificaciones en la escuela se desplomaron. La maestra enviaba notas diciendo que estaba distraído, que se sobresaltaba ante cualquier movimiento brusco. Son exageraciones, decía Serena. Solo quiere llamar tu atención. Está celoso de tus viajes. Y yo, ingenuo, le creí. Le creí hasta aquella noche en que decidí quedarme en casa, y descubrí la terrible verdad que se escondía bajo nuestro propio techo. Con Preston ya en la escuela, nuestras vidas habían tomado cierta rutina. Yo seguía trabajando para la compañía de servicios, ahora con la responsabilidad de supervisar la instalación de nuevas líneas en todo el estado. El trabajo era bueno, pagaba las cuentas y hasta podíamos ahorrar un poco. Incluso logramos comprar una radio nueva, de madera pulida, que tocaba las canciones de Sam Cooke y Marvin Gaye los domingos por la tarde. Nuestra casa en Richmond era sencilla pero acogedora. Estaba cerca del río James, en un camino de tierra donde los niños jugaban a la pelota y volaban cometas. Teníamos un jardín con árboles de mango, guayaba y aguacate. Incluso planté un nogal pacano, sabiendo que tardaría años en dar fruto. Es para el futuro de Preston, decía mientras regaba con cuidado la pequeña planta. Serena trabajaba como secretaria en la escuela municipal. No era el puesto que había soñado, siempre quiso ser maestra, pero el salario ayudaba con los gastos y decía que le gustaba el ambiente. Con el tiempo, se involucró más con la iglesia local. Participaba en el grupo de oración, ayudaba con las colectas y pasaba mucho tiempo hablando con el reverendo Miller después del servicio. La religión me está haciendo mucho bien, Germen, me decía. Y yo me alegraba por ella. Mi fe siempre fue más silenciosa, de esas que se practican con actos más que con palabras. Aprendí de mi padre que Dios está más en lo que hacemos que en lo que decimos. Preston seguía creciendo. Ya tenía unos 8 años. En la escuela era un estudiante promedio, ni el mejor ni el peor. Le encantaban las clases de ciencias, sobre todo cuando la maestra hablaba de animales y plantas. En casa, pasaba horas hojeando una vieja enciclopedia que compré a un vendedor ambulante, fascinado por las imágenes coloridas de animales exóticos. Este chico va a ser biólogo, bromeaba con orgullo. ¿Biólogo? ¿Y de qué va a vivir con eso? Respondía Serena, sin levantar la vista del costurero. Apenas si le alcanzará para comer, respondía Serena, cortando de golpe mi entusiasmo. En mis días libres llevaba a Preston a pescar al río James. Sentados en la orilla, con nuestras cañas improvisadas de bambú, pasábamos horas hablando, o, mejor dicho, yo hablaba y él escuchaba, con esos ojos atentos que parecían absorber cada palabra. «Papá, cuéntame otra vez cómo es Carolina del Norte», me pedía. Entonces le describía los campos áridos, las bandadas de águilas que parecían nubes en el cielo azul, los linces que bajaban a beber agua al atardecer, las lagartijas tomando el sol en las orillas. «Algún día te llevaré allí, hijo. Conocerás a tus abuelos, la tierra donde nací». Preston sonreía, pero era una sonrisa triste, como si no creyera que ese día llegaría. Hoy entiendo por qué. Para un niño que vive con miedo, el futuro siempre es incierto. En casa, Preston era casi una sombra.
Caminaba en silencio por las habitaciones, cuidando de no hacer ruido. Jugaba solo en el patio, hablándole bajito a las muñecas de madera que yo tallaba durante mis viajes. Cuando Serena regresaba del trabajo, él ya había guardado sus juguetes, dejando todo impecable. «Al menos haces eso bien», decía ella. Nunca un elogio completo, siempre con una crítica detrás. Mis viajes laborales seguían llevándome cada vez más lejos. El país crecía, nuevas ciudades surgían y las comunicaciones eran vitales. Empecé a ausentarme 2 o 3 semanas seguidas. Cuando regresaba, notaba pequeños cambios en Preston, una mirada más cautelosa, un sobresalto cuando alzaba la voz para llamar a Serena, un temblor en las manos al servirse la comida. «¿Qué le pasa?», pregunté una vez. «Nada, es tímido». «Salió a ti», respondió Serena con indiferencia. Y ahí moría el asunto. En uno de esos regresos, después de casi un mes instalando líneas telegráficas en el norte del estado, encontré a Preston con un moretón morado en el brazo. «¿Qué te pasó, hijo?», pregunté preocupado. Antes de que pudiera responder, Serena intervino. Se cayó de un árbol en el patio de la escuela. «Ya le he dicho 1000 veces que no suba, pero este niño no me hace caso». Preston bajó la mirada, asintiendo con un leve movimiento. Y yo le creí, por supuesto. ¿Por qué no habría de hacerlo? Los niños se caen, se lastiman, es parte de la infancia. Yo mismo tuve las rodillas raspadas eternamente cuando era chico. Lo que no sabía era que esa marca era solo la punta del iceberg. Que bajo su ropa había otras marcas, señales de una violencia que jamás habría imaginado ocurriendo en mi propia casa. A ojos de los demás, nuestra vida familiar parecía normal. Los domingos íbamos juntos a la iglesia, y después almorzábamos en casa de la señora Hayes, que hacía el mejor pastel de duraznos de la ciudad. Preston jugaba con sus hijos, siempre más callado que los demás, el último en unirse a los juegos y el primero en querer irse. «Ese muchacho sí que es raro», comentaba el señor Davis, el esposo de la señora Hayes. «Parece tenerle miedo hasta a su sombra. Es su manera de ser», lo defendía yo. No todos tienen que ser ruidosos. En el fondo, sin embargo, empezaba a preocuparme. A medida que Preston crecía, parecía encerrarse más en sí mismo, en lugar de abrirse al mundo, como hacen los niños naturalmente. Cuando me veía preparar la maleta para otro viaje, sus ojos se llenaban de un terror que no lograba entender. «Te traeré un buen regalo», le prometía, tratando de animarlo. «No necesito regalos, papá, solo vuelve pronto», respondía con una urgencia en la voz que me partía el alma. Fue en esa época cuando las oraciones nocturnas se hicieron más frecuentes y más largas. Si antes ocurrían 2 o 3 veces por semana, ahora eran diarias. Si antes duraban media hora, ahora se extendían por casi 1 hora completa. «Preston necesita más guía espiritual», decía Serena. «Está siendo muy rebelde en la escuela». Pero las notas de la maestra decían todo lo contrario. «Preston es extremadamente callado y sumiso. Me preocupa su falta de iniciativa y su constante miedo a cometer errores». Cuando le mostré eso a Serena, se encogió de hombros. «Es porque sabe comportarse en la escuela. En casa es distinto». Sus calificaciones comenzaron a caer. De ser un estudiante promedio, pasó a tener dificultades en casi todas las materias. Su letra, antes bonita, se volvió temblorosa, casi ilegible. En las reuniones escolares, el director Evans mostraba preocupación. «¿Ha pasado algo con Preston? Siempre parece cansado, asustado. No juega en el recreo, no habla con los compañeros». «Es solo una fase», respondía Serena, con esa sonrisa suya que engañaba a cualquiera. «Estamos manejándolo, no se preocupe». Yo me culpaba por mis ausencias. Pensaba que, tal vez, si estuviera más presente, Preston no tendría esos problemas. Hablé con mi jefe y pedí reducir mis viajes para estar más cerca de casa. Me concedieron un horario mejor, que me permitía volver cada 10 días. Durante las primeras semanas de esa nueva rutina noté un cambio en Preston.
Sonreía más cuando yo estaba en casa, me contaba cosas de la escuela e incluso me mostró un dibujo que había hecho en clase de arte, una familia de peces nadando juntos en el río. Somos los tres, explicó, señalando los peces. El grande eres tú, papá, el mediano es mamá y el pequeño soy yo. ¿Y por qué estamos en el río? Pregunté curioso. Porque en el río somos libres. Podemos nadar a donde queramos. Esas palabras me conmovieron profundamente, aunque en aquel momento no entendí su verdadero significado. Hoy sé que era un grito silencioso de libertad, un ruego por escapar. Serena se mostró incómoda con mi presencia más constante. Las oraciones con Preston continuaron, pero ahora esperaba a que yo estuviera distraído mirando las noticias o arreglando algo en la lavandería. Pueden rezar aquí, en la sala, conmigo, sugerí una noche. No, Germen. Es nuestro momento. Tú no lo entenderías, insistió, con una firmeza que no admitía discusión. Y así, aunque ahora estaba físicamente más presente, seguía excluido de esa parte de la vida de mi hijo. Seguía ciego ante lo que ocurría detrás de esa puerta cerrada. Ciego al terror que mi hijo soportaba casi cada noche. Hasta que llegó aquella noche. La noche que lo cambió todo. La noche que abrió mis ojos a una realidad que me negaba a ver, aunque siempre estuvo allí, frente a mí. La noche en que por fin escuché el grito. Era un miércoles típico en Richmond, caluroso durante el día y con una brisa fresca por la noche. Había regresado de un breve viaje a Nueva York, donde había asistido a una capacitación sobre nuevos equipos. Estaba cansado, pero feliz de volver a casa antes de lo previsto. Serena no me esperaba esa noche. Según mi itinerario, debía llegar el jueves. Pero un camionero que se dirigía a Richmond me ofreció un aventón y adelanté mi regreso. Llegué a casa alrededor de las 8. Las luces estaban encendidas, pero nadie salió a recibirme. Golpeé la puerta. Nada. Extrañado, usé mi llave y entré en silencio. Fue entonces cuando escuché voces provenientes de la cocina. Vas a tener que rezar el doble esta noche, ¿entiendes? Decía Serena con un tono severo. Tu maestra me dijo que fallaste todos y cada uno de los problemas de matemáticas. Todos. ¿Cómo puedes ser tan torpe? Me quedé inmóvil en el pasillo, sin saber si debía intervenir o no. Algo dentro de mí me dijo que esperara, que observara antes de actuar. Perdón, mamá, lo intenté, pero no recordaba cómo hacer la división. La voz de Preston apenas era un susurro. No recordabas porque no prestas atención, replicó ella. Tienes la cabeza en las nubes, igual que tu padre, que nunca logró nada en la vida. Aquellas palabras me dolieron, pero permanecí en silencio. Quería entender qué estaba pasando antes de hacerme notar. Papá trabaja mucho, mamá, él trae el dinero a casa, se atrevió a decir el niño. Se escuchó un golpe seco, como una palmada sobre la mesa. No me contestes. ¿Quién te crees que eres? Si tu padre fuera alguien importante, no estaría recorriendo todo el estado arreglando cables de telégrafo como un simple obrero. Perdón, mamá, murmuró Preston. Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve. No era el momento de enfrentarla. Primero necesitaba entender qué ocurría cuando yo no estaba. Retrocedí en silencio y salí de la casa. Di la vuelta a la manzana y, al regresar, toqué la puerta con fuerza, como si acabara de llegar. Volví antes de tiempo. Anuncié con una voz alegre. Serena apareció en la puerta con una sonrisa forzada. Preston venía detrás de ella, y sus ojos se iluminaron al verme. «Papá, regresaste», exclamó, corriendo a abrazarme. «Vaya sorpresa, Germen». «No te esperábamos hoy», dijo Serena, con un tono completamente distinto al que había usado minutos antes. «Conseguí que un camionero me trajera. Me adelanté al horario, los extrañaba». La cena transcurrió en un ambiente extraño. Serena hablaba sobre temas de la iglesia, sobre cómo el reverendo Miller había elogiado su dedicación al grupo de oración.
Preston comía en silencio, mirando fijamente su plato. De vez en cuando notaba cómo Serena le lanzaba miradas duras, sobre todo cuando yo no la observaba directamente. Después de cenar, Preston se sentó a hacer la tarea en la mesa de la cocina. Yo me quedé en la sala, fingiendo ver televisión, pero en realidad observaba, a través de la puerta entreabierta, la interacción entre ellos. «Muéstrame esa tarea», ordenó Serena, arrebatándole el cuaderno de las manos. «Está todo mal otra vez. Nunca aprendes. ¿Puedo ayudarlo, hijo?», ofrecí, levantándome del sofá. Las matemáticas eran mi materia favorita en la escuela. Serena cerró el cuaderno de golpe. «No hace falta, Germen. Preston y yo lo resolveremos. Además, ya es hora de su oración». Lo tomó del brazo con fuerza, demasiada fuerza. Lo noté. Y lo arrastró hacia el dormitorio. Preston me lanzó una mirada, una súplica muda que, por fin, empezaba a comprender. «¿Puedo unirme a la oración esta noche?», pregunté, siguiéndolos por el pasillo. «Ya te lo dije, Germen. Es nuestro momento. Ve a descansar, debes de estar cansado del viaje». La puerta del dormitorio se cerró, y escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Me quedé en el pasillo unos segundos, confundido, inquieto. Algo estaba muy mal. Pero aún no podía ponerle nombre. Aún no quería creerlo. Volví a la sala, encendí el televisor y subí el volumen. Luego, sin hacer ruido, regresé al pasillo y apoyé el oído contra la puerta. Al principio solo oí murmullos, la voz de Serena recitando algo que sonaba como una oración, pero no alcanzaba a distinguir las palabras. Luego su tono se elevó. «Repite después de mí. Soy un niño desobediente que necesita corrección». «Soy un niño desobediente que necesita corrección», repitió Preston, con la voz temblorosa. «No presto atención en la escuela porque soy perezoso. No presto atención en la escuela porque…» La voz del niño se quebró. «Porque eres perezoso». Más alto, «No te oigo». «No presto atención en la escuela porque soy perezoso», dijo entre sollozos. Entonces se oyó un sonido que me heló la sangre, el inconfundible chasquido de un cinturón golpeando piel. Una vez. 2 veces. 3 veces. Le siguieron los llantos ahogados de Preston. «Cállate. Si tu padre te oye, será peor», amenazó ella. Más golpes. Más llanto contenido. Sentí que el corazón me latía con fuerza, las manos me temblaban. ¿Eso era lo que ella llamaba oraciones? «Esto es para que aprendas a hacer bien tus matemáticas», dijo. «Para que dejes de ser tan torpe como tu padre». Estaba paralizado, dividido entre el shock y la urgencia de actuar. Un golpe más, y entonces escuché algo que me hizo reaccionar, un grito, un verdadero alarido de dolor que Preston no pudo contener. No lo pensé. Con toda la fuerza que tenía, empujé la puerta. La cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. La escena que vi quedará grabada en mi memoria para siempre. Preston estaba acurrucado en la esquina del cuarto, con las piernas marcadas por rojizas líneas, las manos protegiéndose el rostro. Serena, de pie frente a él, sostenía un cinturón de cuero. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. «¿Qué estás haciendo?», grité, sin reconocer mi propia voz. «Estoy educando a tu hijo, ya que tú no haces nada», respondió sin un ápice de remordimiento. «Tiene que aprender». Pasé junto a ella y fui directo hacia Preston. Cuando me agaché para tocarlo, se encogió aún más, como esperando ser golpeado otra vez. Aquello me rompió el alma en 1000 pedazos. «Está bien, hijo. Papá está aquí. Nadie va a volver a pegarte», le dije suavemente. Lentamente levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas y miedo. «Perdón, papá, traté de hacer las matemáticas, pero no pude», sollozó. «No tienes que disculparte, hijo. No hiciste nada malo». Miré sus piernas cubiertas de marcas. «¿Esto pasa cada vez que yo viajo?»,
Pregunté con la voz quebrada. Preston asintió, incapaz de hablar. Entonces miré a Serena. Ya no la reconocía. Frente a mí había una extraña con el rostro de la mujer que alguna vez amé. «Sal de la habitación», ordené, con una voz que no admitía réplica. «Germen, no entiendes. Este niño necesita disciplina. Es igual que tú, sin ambición, sin... Sal de la habitación ahora». Rugí. Ella retrocedió, sorprendida por mi reacción. En todos los años de matrimonio, jamás le había levantado la voz. Salió dando un portazo. Me quedé solo con Preston, que temblaba como una hoja. «Hijo, ¿por qué nunca me lo dijiste?», pregunté, con lágrimas llenándome los ojos. Ella me dijo que si te lo contaba, no me creerías. Que tú también me pegarías. Que me mandarías lejos, susurró, rompiendo en llanto. Cada palabra de mi hijo fue como una puñalada. ¿Cómo podía pensar que yo le haría algo así? Pero entonces recordé todas las veces que ignoré las señales, los cambios en su comportamiento que no quise ver, la fe ciega que deposité en Serena. «Esto pasa todas las noches cuando viajas, papá», continuó en voz baja. «Dice que son oraciones, pero no lo son. Solo me golpea y me repite que soy un tonto, que soy igual que tú». Abracé a mi hijo con cuidado, procurando no lastimarlo más. Era tan delgado, tan frágil entre mis brazos. ¿Cómo no lo noté antes? ¿Cómo pude ser tan ciego? Nunca más, Preston. Esto no volverá a pasar, te lo prometo. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una decisión que debí haber tomado mucho tiempo atrás. Si hubiera visto las señales, si hubiera escuchado el silencio a gritos de mi hijo. El momento de la verdad había llegado, y ya no había vuelta atrás. Después de calmar a Preston y acostarlo en mi cama, fui a la sala, donde Serena me esperaba. Estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre el regazo y una expresión desafiante en el rostro, como si el culpable de todo fuera yo. «Tenemos que hablar», dije, manteniendo la voz baja para no despertar a Preston. «No hay nada de qué hablar, Germen. Tú no entiendes lo que es criar a un hijo. Mientras tú andas viajando por todo el país, yo soy la que se encarga de todo aquí. Eso no es criar a un hijo, Serena. Eso es abuso. Es crueldad». Ella soltó una risa amarga, esa risa que siempre me hacía sentir pequeño. «¿Abuso? ¿Llamas abuso a la disciplina? Mi padre me crió así y mírame. Tengo educación, tengo respeto. Lo que tú tienes es odio», le respondí, sorprendido por la claridad de mis propias palabras. «Odio hacia mí, odio hacia Preston, odio hacia la vida que tienes». Su rostro se transformó en una mueca de furia que jamás le había visto. «¿Y crees que soñaba con esto? ¿Con ser la esposa de un liniero de telégrafos, viviendo en este lugar olvidado, con un hijo lento igual que su padre? Merezco más, Germen». Sus palabras me hirieron, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Algo había cambiado dentro de mí aquella noche. Era como si un velo se hubiera rasgado ante mis ojos. «Entonces, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué tuviste un hijo? Porque pensé que ibas a progresar. Que serías jefe, gerente, que viviríamos en la ciudad, que tendríamos una vida decente. Pero no. Te conformas con tan poco, igual que tu hijo». Negué con la cabeza, incrédulo. Después de tantos años juntos, recién entonces veía a la persona que realmente tenía delante. «Quiero que te vayas de la casa», dije con firmeza. «¿Qué?». Me miró como si no pudiera creerlo. «Lo oíste bien. No voy a permitir que sigas lastimando a nuestro hijo. Mañana mismo buscaré ayuda. Voy a denunciar lo que has hecho». Se levantó de golpe, con el rostro enrojecido por la ira. «No puedes echarme. Esta casa también es mía. Esta casa ahora le pertenece a Preston. Un lugar donde pueda crecer sin miedo, sin humillaciones, sin golpes. Nadie te va a creer, Germen.
Yo soy la que va a las reuniones de la escuela, la que va a la iglesia, la que habla con los vecinos. Todos saben que soy una buena madre. Las marcas en el cuerpo de Preston cuentan otra historia. Cambió de táctica. Su mirada se volvió suplicante mientras se acercaba lentamente. Herman, hablemos con calma. Admito que hoy me excedí. Estaba estresada. Pero no puedes separar a un niño de su madre. Eso sería inhumano. Inhumano es lo que le has estado haciendo cada noche cuando yo no estoy. Golpearlo, humillarlo, destruir su confianza. Eso es lo inhumano. Solo fueron unas pocas veces, cuando lo merecía. Es disciplina, Herman. No, Serena. Es crueldad. Nos quedamos en silencio unos segundos. El aire era espeso entre nosotros. Afuera, las ranas del pantano cantaban, indiferentes al drama que se desarrollaba dentro de aquella pequeña casa junto al James. Si me denuncias, voy a decir que tú también lo golpeabas, me amenazó, con un brillo peligroso en los ojos. Que eras violento conmigo. Di lo que quieras. Preston conoce la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Te vas a arrepentir, Herman. No sabes con quién te estás metiendo. Sí lo sé. Con alguien a quien amé una vez, pero que se ha convertido en un monstruo que ya no reconozco. Tomó su bolso y salió, dando un portazo. Probablemente iría a casa de alguna amiga. Me quedé en la sala, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alivio por haber enfrentado por fin la situación. Terror por lo que pudiera venir después. Sabía que no sería fácil. Volví al dormitorio. Preston estaba despierto, sentado en la cama, con los ojos muy abiertos. ¿Mamá se fue?, preguntó en voz baja. Por ahora, sí, le respondí. Pero tenemos mucho de qué hablar, hijo. Me senté junto a él y por primera vez tuvimos una conversación real, sin filtros. Poco a poco, Preston me contó todo lo que ocurría cuando yo viajaba, las oraciones que eran sesiones de humillación y violencia, los castigos sin comida cuando fallaba en la tarea, las palabras crueles que destruían su confianza día tras día. Decía que yo era un tonto, como tú, papá, relató entre lágrimas. Que nunca llegaríamos a nada. Que se arrepentía de haberse casado contigo y de haberme tenido. Cada palabra era un puñal en mi pecho. ¿Cómo puede un padre no percibir el sufrimiento de su propio hijo? ¿Cómo pude ser tan ciego durante tanto tiempo? ¿Desde cuándo pasa esto, hijo?, pregunté con la voz rota. Creo que desde siempre, papá, pero se puso peor cuando empecé la escuela. Si no sacaba buenas notas, se enfurecía. Decía que yo era una vergüenza para la familia. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Bajó la mirada. Porque ella decía que si te lo contaba, no me creerías. Que te pondrías de su lado. Que tú también me pegarías. Sentí una oleada de rabia y tristeza recorrerme entero. Serena había destruido sistemáticamente la confianza de mi hijo en mí, aislándolo, haciéndole creer que estaba solo contra el mundo. Preston, mírame, le pedí con suavidad, tomándole el mentón. Te creo. Siempre te voy a creer. Y nunca, nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Ni tu madre, ni nadie. Me miró con esos ojos que parecían de un anciano en el cuerpo de un niño, ojos que habían visto demasiado dolor. ¿Lo prometes, papá? Lo prometo, hijo. Con todo mi corazón. Esa noche dormimos juntos en mi cama. Preston se aferró a mi camisa como si temiera que desapareciera mientras dormía. En la madrugada tuvo pesadillas, gritando entre sueños, y yo lo calmé, diciéndole que todo estaba bien, que yo estaba allí. A la mañana siguiente, temprano, fui a la estación de policía. El sheriff Lee, un hombre serio pero justo, conocido por no cerrar los ojos ante ningún tipo de violencia, ni siquiera la doméstica, que muchos consideraban un asunto privado, escuchó mi historia con atención. Señor Turman, esto es una acusación muy seria, dijo el sheriff Lee después de escuchar mi relato. Vamos a necesitar pruebas, testigos,
y usted sabe cómo son estas cosas, ¿verdad? Una madre es una madre. A la gente no le gusta meterse en asuntos así. Lo sé, Sheriff Lee, pero no puedo seguir fingiendo que no veo lo que está pasando. Mi hijo está sufriendo, respondí, con la voz firme pero cargada de angustia. El sheriff se acarició la barba canosa, pensativo. Enviaré al ayudante Johnson a su casa para ver al niño, documentar las marcas. También necesitaremos que el médico del pueblo lo examine. Después hablaremos con el juez. Al salir de la estación, me dirigí a la escuela de Preston. La directora, la señora Evans, me recibió con una expresión de sorpresa. Señor Turman, ¿usted por aquí un lunes? ¿No debería estar de viaje por trabajo? No, directora Evans, respondí. Vine a hablarle sobre la situación de Preston. Le conté todo lo que había descubierto, las marcas, los moretones, las noches de miedo. Sus ojos se abrieron de par en par y llevó una mano a la boca. Dios mío, la señora Turman siempre pareció tan dedicada, tan preocupada por la educación del niño. Las apariencias engañan, dije con amargura. Ahora todo tiene sentido, comentó ella, pensativa. El comportamiento de Preston, su miedo, el descenso en sus calificaciones. Siempre pensé que algo no estaba bien, pero jamás imaginé esto. Uno cree que esas cosas solo pasan en las películas, y sin embargo, suceden justo frente a nosotros. Así es, respondí, sintiendo otra vez el peso de la culpa sobre mis hombros. Directora Evans, necesito su ayuda. ¿La maestra de Preston podría confirmar estos cambios en su comportamiento? Es importante para el caso. Por supuesto, respondió. La señorita Beverly lo notó desde comienzos de año. Dijo que Preston estaba distinto, más callado, asustado. Incluso envió notas a su casa. Notas que nunca vi, murmuré. Serena debió haberlas escondido. Salí de la escuela con la promesa de la directora de que la maestra declararía ante la policía. Era un paso pequeño, pero fundamental. De regreso a casa, encontré a Preston al cuidado de nuestra vecina, la señora Thompson, una viuda amable que siempre había sido buena con nosotros. Me recibió en la puerta con una expresión de tristeza y comprensión. Señor Turman, qué terrible lo que ha pasado en esta casa. Preston me mostró las marcas. ¿Cómo pudo la señora Turman hacerle eso a su propio hijo? A veces creemos conocer a las personas, incluso después de años viviendo con ellas, respondí, sintiendo el peso de mi ceguera. La señora Thompson dudó un instante antes de hablar. Debo confesarle algo. Ya lo sospechaba. Varias veces, cuando usted viajaba, escuché a Preston llorando por las noches. Una vez incluso toqué la puerta para preguntar si todo estaba bien, pero la señora Turman me dijo que el niño tenía dolor de estómago. Sentí una punzada de rabia. ¿Y por qué no me dijo nada? Bajó la mirada, avergonzada. Por miedo a entrometerme, a que me llamaran metiche o a causar una separación. Pero debí haber hablado. Lo sé. Perdóneme. Respiré hondo. No valía la pena culparla. Yo era el padre. Era yo quien debía haberlo notado. Está bien, señora Thompson. Lo importante es que ahora lo sabemos y vamos a hacer algo al respecto. Ese mismo día, el ayudante Johnson llegó a nuestra casa. Fotografió las marcas en el cuerpo de Preston y escuchó su testimonio, tembloroso pero valiente. Después fuimos al centro de salud, donde el doctor Jenkins examinó a mi hijo y redactó un informe detallado de las lesiones. Algunas recientes, otras ya cicatrizadas, prueba de que el abuso llevaba mucho tiempo ocurriendo. Al anochecer, Serena regresó, acompañada del reverendo Miller. Claramente había ido a buscar un aliado, alguien que intercediera por ella. Germen, esto es una locura, empezó el reverendo. Serena es una buena cristiana, una mujer ejemplar en nuestra comunidad. Tienen que resolver esto en familia, con diálogo, con oración. Con todo respeto, reverendo, usted no vio lo que yo vi. No escuchó lo que yo escuché. Todos cometemos errores, hijo.
Criar a un niño está lleno de desafíos. Estoy seguro de que Serena está arrepentida. La miré. Tenía una expresión de falsa contrición, los ojos bajos y las manos juntas sobre el pecho. Una actuación perfecta. Lo siento, Germen, murmuró. Perdí la cabeza. No volverá a pasar. Es demasiado tarde, respondí con calma. Ya presenté la denuncia. El caso está en manos de la policía. De inmediato, su rostro cambió. La máscara de arrepentimiento dio paso a una furia desbordada. ¡Idiota! Vas a destruir nuestra familia por unas simples nalgadas. Todo el mundo disciplina a sus hijos. El reverendo parecía desconcertado por el repentino cambio de actitud. Serena, por favor, cálmate. No me digas que me calme. Este hombre está quitándome a mi hijo. ¡A mi hijo! Este hombre es su padre, repliqué sin alzar la voz. Y no eran simples nalgadas, Serena. Eran golpes. Humillaciones. Terror psicológico. Serena se abalanzó sobre mí, con las uñas listas para arañarme el rostro, pero el reverendo la detuvo a tiempo. Por el amor de Dios, Serena. Solo estás empeorando tu situación. En ese momento, Preston apareció en la puerta del salón. Temblaba al ver a su madre. Hijo, ven con mamá, dijo Serena, cambiando de tono. Su voz se volvió dulce, casi empalagosa. Dile al reverendo que mamá solo te corregía cuando hacías algo mal, que mamá te ama. Preston la miró, luego me miró a mí, inseguro. Le hice un gesto con la cabeza, animándolo. Entonces dio un paso al frente, con una valentía que no sabía que poseía, dijo. Mamá, tú no me amas. Me lastimas todos los días cuando papá viaja. Me pegas con el cinturón, con la tabla. Me dices que soy tonto, que no sirvo para nada. El reverendo Miller se quedó pálido. Serena, lívida, gritó, mentiroso. Desagradecido. Después de todo lo que he hecho por ti. Tomé a Preston en mis brazos, protegiéndolo. Creo que es mejor que se vayan, dije con firmeza. Tenemos mucho que resolver y será ante la ley, no ante la Iglesia. El reverendo, visiblemente afectado, la tomó del brazo. Vamos, Serena. Necesitamos hablar. Cuando se marcharon, abracé a Preston con fuerza. Fuiste muy valiente, hijo. Muy valiente. Él me miró con esos ojos aún llenos de miedo, pero también con una chispa de esperanza. ¿Todo va a estar bien ahora, papá? Sí, hijo. Te lo prometo. Todo estará bien. Pero en el fondo sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron intensos. Nuestras vidas se dieron vuelta como cuando el río James se desborda tras una gran tormenta y arrasa con todo a su paso. Pero, a diferencia del río que deja destrucción, aquel cambio, por doloroso que fuera, traía consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. El martes siguiente recibí una notificación. El juez del distrito había concedido una orden de protección urgente. Serena tenía prohibido acercarse a Preston o a nuestra casa. Aquel documento, lleno de términos legales que apenas entendía, representaba el primer paso para proteger a mi hijo. ¿Qué significa eso, papá? Preguntó Preston al verme leer el papel con gesto serio. Significa que, por ahora, tu madre no puede acercarse a ti. Es por tu seguridad. Está enojada conmigo, ¿verdad? Por haber contado. Me arrodillé para quedar a su altura. Preston, mírame. No hiciste nada malo. Nada. Fuiste valiente, fuiste honesto, y eso es lo que importa. Asintió con la cabeza, pero pude notar que aún cargaba con un enorme peso. El peso de la culpa, una culpa que no le pertenecía, pero que Serena había depositado sobre sus pequeños hombros durante años. Fui a la oficina de servicios públicos y pedí una licencia en el trabajo. Le expliqué la situación a mi jefe, el señor Owens, quien me escuchó con una expresión de sorpresa. Pero, la señora Turman, dijo, incrédulo. Esa mujer tan religiosa, tan dedicada.
Las apariencias engañan, fue todo lo que respondí. Se rascó la cabeza gris, pensativo. Mira, Germen, te puedo dar 2 semanas de licencia. Más que eso será complicado. Tenemos muchos proyectos, nuevas líneas que van hasta Filadelfia. Lo entiendo, señor Owens, dije. Pero no puedo dejar a mi hijo solo ahora. Si es necesario, renunciaré. Sus cejas se alzaron, sorprendido. Espera, hijo, no tienes que hacer eso. Podemos encontrar una solución. Quizás, podríamos transferirte a la oficina central aquí mismo en la ciudad. Sería menos viaje, más trabajo administrativo. Ganarías menos, claro, pero... Lo acepto, interrumpí sin dudar. El dinero se puede recuperar. Mi hijo, no. Regresé a casa pensando en cómo reorganizar nuestras vidas. Preston no fue a la escuela esa semana. El médico recomendó reposo, tanto físico como emocional. La señora Thompson se ofreció a cuidarlo cuando yo necesitara salir, y los vecinos, que antes mantenían su distancia por respeto o miedo a meterse, comenzaron a acercarse con pasteles de durazno, té helado y pequeños regalos para el niño valiente, como empezaron a llamarlo. El jueves fuimos al juzgado para la primera audiencia. Preston estaba nervioso, aferrado a mi mano como si su vida dependiera de ello. En aquella pequeña y sofocante sala se encontraban el juez Wayace, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, la fiscal Reynolds, de semblante severo pero mirada amable, y la trabajadora social Rodríguez, quien ya había visitado nuestra casa. Serena llegó acompañada de un abogado, el señor Dubois, conocido en la ciudad por defender casos difíciles. Vestía con elegancia, llevaba maquillaje y una pequeña Biblia entre las manos, la imagen perfecta de una madre devota y sufriente. Al vernos, me lanzó una mirada de desprecio que enseguida transformó en una sonrisa dulce al notar que el juez la observaba. La audiencia fue dura. Preston tuvo que relatar todo lo sucedido, esta vez frente a su madre. Su pequeña voz temblaba, pero no retrocedió. Describió las oraciones que eran sesiones de tortura, los castigos sin comida, las humillaciones constantes. Decía que era tonto, como mi papá, contó, mirando sus manos. Que nunca llegaría a nada en la vida. Serena, por supuesto, lo negó todo. Aseguró que eran simples correcciones, que Preston exageraba para llamar la atención. Siempre fue un niño difícil, manipulador, dijo con lágrimas que parecían ensayadas. Inventó esta historia porque sabe que su padre es débil, que lo va a consentir. Pero las pruebas eran contundentes. Las fotografías de las marcas, el informe médico que mostraba lesiones viejas y recientes, el testimonio de la maestra que confirmaba los cambios en su conducta y las declaraciones de los vecinos que oyeron sus llantos por las noches. Al final, el juez mantuvo la orden de protección y dictaminó que Preston permanecería bajo mi custodia exclusiva hasta el juicio definitivo. Serena tendría derecho a visitas supervisadas una vez por semana, en presencia de un funcionario judicial o una trabajadora social. No es justo, protestó Serena. Soy su madre. Un niño necesita a su madre. Un niño necesita seguridad y amor, respondió el juez con voz cansada pero firme. Y la evidencia demuestra que eso lo ha recibido del señor Thurman, no de usted. Salimos del juzgado con una mezcla de alivio y preocupación. Habíamos ganado una batalla, pero no la guerra. El proceso continuaría, más audiencias, más testimonios. El camino sería largo y doloroso. Preston comenzó terapia con la doctora Rodríguez, una psicóloga que viajaba cada semana desde Nueva York para atender pacientes en Richmond. Era una mujer de cabello blanco y sonrisa cálida, con un don especial para lograr que Preston se abriera. Su hijo es muy fuerte, señor Thurman, me dijo después de la tercera sesión. Ha pasado por cosas que quebrarían a muchos adultos, y aún así puede sonreír, puede confiar. Eso es extraordinario. Se parece a mi madre, respondí con un nudo en la garganta. Ella también era así. Pasaba tormentas, pero siempre encontraba la forma de ver el arco iris después. Poco a poco, nuestra rutina se fue estabilizando.
Comencé a trabajar en la oficina central del telégrafo, con horario fijo de 8 a 5. Preston volvió a la escuela, donde la señorita Beverly lo recibió con cariño, elogiándolo cada vez que superaba una dificultad. Las visitas supervisadas con Serena eran tensas. Preston se sentaba rígido, respondiendo con monosílabos. Ella alternaba entre prometerle regalos y culparlo por lo que había sucedido. «Mira lo que le hiciste a nuestra familia», le susurró una vez, aprovechando que la trabajadora social se distrajo. «Lo destruiste todo». Esa noche, Preston tardó mucho en dormirse. Tuvo pesadillas y volvió a mojar la cama, algo que no le pasaba desde hacía años. Consulté a la doctora Rodríguez, quien recomendó suspender las visitas por un tiempo. «No está listo para ese contacto», me explicó. «Revive el trauma cada vez que la ve». El juez aceptó la recomendación y las visitas fueron suspendidas por 30 días. Serena se enfureció, pero la decisión se mantuvo. Durante ese periodo recibí una carta de mis padres. Les había escrito contándoles lo ocurrido, y su respuesta fue como un bálsamo para mi alma cansada. «Hijo, trae a Preston para que pase un tiempo aquí, en Carolina del Norte», escribió mi madre con su letra redonda y firme. «El aire limpio, los animales, el mar, todo eso cura cualquier herida. Además, tus viejos ya se sienten solos». Hablé con el juez, quien autorizó el viaje durante las vacaciones escolares de julio, con la condición de mantener la dirección actualizada y regresar para las próximas audiencias. Fue la mejor decisión que pude tomar. Ver a Preston correr por los campos de Carolina del Norte, pescar con mi padre, aprender a hacer pasteles fritos con mi madre, mirar las águilas con los ojos llenos de asombro, era como ver una flor marchita volver a la vida después de la lluvia. «Cuéntame otra vez la historia del lince que encontraste, abuelo», le pedía cada noche, sentado en el porche de la casa donde crecí. Y mi padre, un hombre de pocas palabras, se transformaba frente a su nieto. Hacía voces, gesticulaba, narraba con pasión, mostrando un lado de sí que yo jamás había visto. «Este niño saca lo mejor de la gente», comentó mi madre una mañana mientras preparábamos el desayuno. «Tiene una luz especial, germen. Pero necesita cuidados, como una planta que fue maltratada. Lo intento, mamá, pero a veces me siento tan perdido». Ella me apretó la mano con la suya, áspera por los años de trabajo. «Hijo, lo estás haciendo bien. Estás haciendo lo correcto, proteger a tu niño. Es lo más importante del mundo, hijo», me dijo mi madre antes de despedirnos. «Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti». Regresamos a Richmond renovados. Preston estaba más fuerte, más seguro, con una nueva luz en los ojos. Sus notas en la escuela comenzaron a mejorar y en casa volvió a dibujar, a contar historias, a ser un niño otra vez. El caso en el tribunal siguió su curso. Hubo más audiencias, más testimonios. Serena continuó negándolo todo, pero sus propias actitudes la traicionaban. Durante una de las audiencias más tensas, cuando fue confrontada con las pruebas, perdió el control y gritó: «Sí, le pegué. Fue por su propio bien, para que no fuera un fracasado como su padre». La sala entera quedó en silencio. Incluso su abogado parecía atónito. Aquel arranque selló su destino. En septiembre, 6 meses después de aquella noche en que descubrí la verdad, el juez emitió la sentencia. Serena perdería la custodia de Preston. Aún tendría derecho a visitas mensuales supervisadas, si Preston lo deseaba, pero la custodia sería exclusivamente mía. Además, fue condenada por abuso a 2 años de sentencia, que podría cumplir bajo arresto domiciliario y con trabajos comunitarios. Cuando el juez anunció la decisión, sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros. Miré a Preston, sentado a mi lado, y vi que lloraba en silencio. «¿Estás bien, hijo?», le pregunté con preocupación. Asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de la camisa. «Estoy aliviado, papá, eso es todo». Al salir del juzgado, Preston me sorprendió con una pregunta. «Papá, ¿podemos irnos a vivir a Carolina del Norte con los abuelos?». Sonreí, despeinándole el cabello. «Podemos pensarlo, sí».
Pero, ¿qué hay de la escuela y de tus amigos? Puedo estudiar allá. Y hacer nuevos amigos. Hay más animales, más espacio, podemos pescar todos los días. La idea era tentadora, regresar a mis raíces, criar a mi hijo en el mismo entorno sano donde yo había crecido, cerca de mis padres envejecidos. Voy a pedir el traslado a la oficina de Carolina del Norte, decidí en ese momento. No debería ser difícil, necesitan gente con experiencia tierra adentro. Los ojos de Preston se iluminaron. ¿De verdad, papá? ¿Nos vamos? Sí, hijo. Un nuevo comienzo para los dos. Durante las semanas siguientes, organizamos nuestra mudanza. Vendí la casa de Richmond con la autorización del juez, ya que una parte aún pertenecía a Serena. Obtuve el traslado a Carolina del Norte, con una pequeña reducción de salario, pero nada que comprometiera nuestra vida. Los vecinos nos hicieron una pequeña fiesta de despedida. Preston, que antes pasaba casi desapercibido, era ahora el centro de atención, recibiendo abrazos, consejos y buenos deseos. La señora Thompson, nuestra fiel vecina, lloró al abrazarnos. «Voy a extrañarlos mucho», dijo entre sollozos. «Pero hacen bien en empezar de nuevo, lejos de aquí». El último día, antes de partir, Serena apareció en la puerta. Estaba delgada, abatida, sin la arrogancia de antes. Preston se escondió detrás de mí, asustado. «Vine a despedirme», dijo con voz ronca. «Y a pedir perdón». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Parte de mí quería gritarle, echarla de allí, otra parte veía a una mujer rota, tal vez realmente arrepentida. «Preston», lo llamó, buscando su mirada. «Sé que hice cosas horribles, que te lastimé. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que reconozco mis errores». Lentamente, Preston salió de detrás de mí. La miró con una madurez que ningún niño debería tener y dijo: «Te perdono, mamá. Pero no quiero vivir contigo». Serena asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo entiendo. Tienes un buen padre, Preston, mejor del que yo merecía». Me miró, y por un instante fugaz volví a ver a la Serena de antes, la joven de la que me había enamorado en aquel restaurante junto a la estación. «Cuídalo bien, Germain. Se lo merece». «Siempre lo he hecho», respondí. «Y siempre lo haré». Se marchó sin decir más, caminando despacio por el camino de tierra, su silueta desvaneciéndose bajo el sol poniente. A la mañana siguiente partimos rumbo a Carolina del Norte. Un camión de mudanza llevaba nuestras pocas pertenencias, y nosotros seguimos en autobús, observando cómo el paisaje cambiaba poco a poco, del interior al litoral, del pasado al futuro. Preston durmió parte del viaje con la cabeza recostada en mi hombro. Observé su rostro sereno, las pecas que empezaban a brotarle en la nariz, el cabello que ya necesitaba un corte. Mi hijo. Mi valiente muchacho. Sabía que aún quedaba mucho por delante. Adaptarse a la nueva escuela, a la nueva ciudad, enfrentar los fantasmas del trauma, las visitas supervisadas con Serena, si él decidía mantenerlas. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Veía un futuro brillante frente a nosotros, como las aguas de Carolina del Norte reflejando el sol de la mañana. Aquí estoy, Germain Turman, 76 años después, sentado en el porche de mi casa en Carolina del Norte, observando la puesta de sol sobre el océano. Han pasado muchos años desde aquella noche que cambió nuestras vidas, pero el recuerdo sigue vivo en mí, como las mareas que nunca cesan. Aquí Preston creció fuerte y sano. Aquel niño asustado se transformó en un hombre respetado. Hoy es biólogo, protege nuestra costa, cuidando a los animales que tanto amaba de niño. Se casó hace varios años y me dio 2 nietos, la alegría de mi vejez. Cuando los veo correr libres por el jardín, doy gracias por haber tenido el valor aquella noche. La terapia ayudó a Preston a sanar las heridas invisibles. Tomó tiempo, pero aprendió a confiar de nuevo, a no sobresaltarse cuando alguien alzaba la voz, a creer que merecía amor. La doctora Rodríguez siguió orientándolo por carta incluso después de nuestra mudanza. «Es un caso que me enseñó mucho», escribió una vez.
Serena cumplió su condena y, tiempo después, se mudó a Atlanta. Durante los primeros años mantuvo contacto a través de cartas ocasionales. Preston respondió algunas y otras las ignoró. Era su forma de procesar esa relación rota. Cuando cumplió 18 años, me dijo que quería verla una última vez. Necesito mirarla a los ojos como adulto, papá, me explicó. No como el niño asustado que fui. Preston volvió de aquel encuentro más liviano, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. Ya no tiene poder sobre mí, me dijo simplemente. ¿Qué aprendí de todo esto? Que a veces el amor no basta cuando se mezcla con el odio y la frustración. Que las señales siempre están ahí, solo hay que tener los ojos abiertos para verlas. Que los niños casi nunca mienten sobre el abuso, al contrario, lo esconden por vergüenza o por miedo. Aprendí que ser padre no se trata solo de proveer techo y comida. Se trata de proteger, incluso cuando eso significa enfrentarse a la persona que alguna vez amamos. Se trata de escuchar los silencios, de comprender los miedos, de notar los cambios de conducta. Mi decisión aquella noche salvó a mi hijo. Y cuando años después me dio las gracias, le respondí que solo hice lo que cualquier padre verdadero debe hacer. No somos héroes por cumplir nuestra obligación de proteger a nuestros hijos. Nos convertimos en monstruos cuando fallamos en hacerlo. Hoy, cuando veo casos de abuso en las noticias, el corazón se me encoge. Pienso, ¿cuántos niños estarán sufriendo ahora mismo en silencio? ¿Cuántos padres estarán ciegos, como yo lo estuve? ¿Cuántos vecinos escuchan los llantos y prefieren mirar hacia otro lado? Si mi historia sirve para abrir los ojos de alguien, entonces habrá valido la pena contarla. Si un solo niño es salvado porque un adulto reconoció a tiempo las señales, entonces el dolor de Preston y el mío no habrán sido en vano. La verdad es que ningún adulto tiene derecho a descargar sus frustraciones sobre un niño inocente. Ninguna educación rigurosa justifica dejar cicatrices físicas o emocionales. Los niños no son propiedad, son vidas que se nos confían para proteger y amar. Amar de verdad. Hoy, cuando Preston trae a mis nietos a pescar conmigo, en el mismo océano donde le enseñé de niño, veo que la violencia no logró romper nuestro espíritu sureño. Rompimos el ciclo. Mi hijo no repite con sus hijos lo que él sufrió. Los cría con firmeza, sí, pero también con cariño y respeto. Así que si estás viendo esto y sospechas que un niño cercano podría estar sufriendo, no dudes. No esperes. No cierres los ojos. Haz algo. Llama a las autoridades. Habla con el niño. Ofrécele ayuda. Podría ser su única oportunidad. Y si tú fuiste ese niño, debes saber que no fue tu culpa. Nunca lo fue. Merecías protección, y los adultos a tu alrededor te fallaron. Pero aún hay tiempo para sanar, para empezar de nuevo, para romper el ciclo. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta para que este viejo se sienta feliz. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias que contaré con todo mi corazón. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. ¿Alguna vez notaste señales de abuso en un niño? ¿Qué hiciste al respecto? Este viejo estará muy feliz de saber quién me escucha al otro lado y en qué momento de tu día decidiste tomar un tiempo para oírme. Un abrazo muy fuerte, tan grande como mi gratitud.